mate y arrancamos. Bueno, hoy la idea es un poco seguir con la parte de intérpretes de ST. En realidad es una excusa que sea del intérprete de ST, porque en realidad lo que vamos a hablar es del manejo de stack y cómo podemos representar el stack y qué consecuencias tiene usar una forma o la otra. Básicamente, lo que nosotros necesitamos hacer es que cada vez que activemos un método, vamos a tener que guardar estado en algún lado. Por ejemplo, qué método estamos activando, los parámetros que tiene y si tiene variables locales, las tenemos que ir guardando, porque si no, lo que va a pasar es que no podemos ejecutar más de un método en todo nuestro programa, o si empezamos a tener llamadas recursivas, esto empieza a tener mucho más sentido. Entonces, lo que termina pasando además es que tenemos que guardarnos los puntos donde vamos suspendiendo la ejecución del programa. Entonces, tenemos este pequeño ejemplito de pseudocódigo, es una versión todavía más simplificada de Wallop, donde bueno, está justo por hacer la llamada, o hizo la llamada dentro de foo, está por activar el método de var. Y bueno, y vemos que en el stack tenemos un stack inicial donde tenemos el stack de la activación de foo, donde tenemos las dos variables temporales con sus valores. Y cuando activamos el siguiente método, tenemos que ver que pasan dos cosas. O sea, esto es conceptual, después vamos a ver cómo esto se puede implementar. Pero básicamente lo que termina pasando es que hay una nueva activación de un método y además esa activación de un método también tiene su propio estado, en este caso la variable what, que es el argumento. Se ve el cursor del mouse, ¿no? Si no, voy a estar moviéndolo. Se ve, se ve. Está bien, gracias. Entonces, bueno, tenemos que ir guardando esa activación y a medida que vamos guardando las activaciones de los métodos, también vamos a guardar los puntos donde están suspendidos. ¿Por qué? Porque una vez que termine de ejecutar esto, vamos a tener que volver al lugar del llamado y seguir ejecutando. Y bueno, esta idea es necesaria en este caso, sobre todo cuando empezamos a tener recursión. No todos los lenguajes de programación tienen un stack o utilizan un stack. Algunos, si en alguna vez de su historia, ya por hace muchos años, programó en COBOL o en las primeras versiones de ABAP, no tenían stack. Y por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que no podías hacer llamadas recursivas, porque todo el estado no había la idea ni de las variables locales ni de la idea de que tengo un stack y puedo llamar a la misma función varias veces. Entonces, bueno, una de las consecuencias de necesitar una de las necesidades por qué necesitamos un stack, básicamente es por tener variables locales y también para soportar recursión. Ahora vamos a ver que hay muchas más cosas que vamos a aprovechar el stack para guardar información. Y bueno, para poder tener esa recursión y saber, sobre todo, ver dónde volver en cada uno de los puntos, ¿no? Eso es una de las partes importantes. No los pusimos acá en el stack porque, bueno, depende de la implementación, cómo se puede modelar, digamos, ese punto de retorno, pero es información importante que va a estar en el stack. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que vamos a poner en una activación de un método, en un frame del stack? Normalmente los nombres que toman estas cositas celestes, estas cositas turquesas, este color polémico, básicamente depende de la implementación. Podemos hablar de contextos, podemos hablar de stack frames, podemos hablar de método activation, pero bueno, la idea es que va a tener información respecto de cómo se activó un método y el estado de la ejecución cuando llamamos a otra cosa y tenemos que congelar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando congelamos acá por llamar a foo de vuelta? ¿En qué estado está en este punto? Bueno, va a estar en este frame y todos los frames que conoce para arriba, por eso la flechita para arriba. ¿Sí? Normalmente esta es una forma de representación, normalmente
un stack frame ya conoce a quién lo invocó y el orden del linkado de esto, digamos, el orden de enlazado de estos nodos es ese orden. Y nosotros siempre conocemos el tope, que es el frame actual, es el método que estamos ejecutando. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué información tenemos que poner ahí? Bueno, hay información que es necesaria para soportar distintos features del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer llamadas recursivas, es lógico que vamos a tener que poner el receiver del mensaje, las variables temporales, los argumentos. Entonces, eso es fácil de ver. Después también otro que es simple de ver hasta recién era que necesitamos saber de alguna manera en el estado en el que se congeló la llamada. Puede ser poniendo un program counter, poniendo el nodo en el que estamos parados, poniendo la línea que estamos ejecutando. Y normalmente tiene información del método que está ejecutando porque sirve para eso. Pero además podemos tener otras cosas. Por ejemplo, podemos tener información para manejar excepciones. Eso después lo vamos a ver en la siguiente presentación. Podemos tener metadata en general respecto al estado del intérprete. También eso vamos a discutir luego. Y después, bueno, flags, es genérico, flags es cualquier cosa. Y después tenemos cosas más interesantes como qué hacemos con los valores intermedios de subexpresiones, porque acá yo me hice bastante el gil y los ejemplos que presenté son todos de activaciones de métodos, pero podemos usar una técnica similar para manejar, por ejemplo, expresiones adentro del método. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es representar esa cadena de llamadas que se va ejecutando dentro de los programas. Esa es, digamos, la parte abstracta de lo que queremos representar. Pero bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco de implementaciones posibles. La primera implementación, que es la que seguro empezaron ustedes jugando, a menos que ya sabían hacia dónde querían ir, con el ejemplo, incluso la que Guille empezó a hacer cuando el otro día empezó a hacer tipo el hands-on sobre las cosas. Sobre el ejemplo que les dimos, sobre la base de código empezó a modificar, era que no teníamos una implementación de un stack, sino que las variables temporales, las variables cuando nosotros agarrábamos y hacíamos por ejemplo, interpretábamos este nodo de x más 1, teníamos la variable que representaba la expresión de la izquierda y la variable que representaba la expresión de la derecha, y las guardábamos en el misma como variables locales de nuestro stack del lenguaje host. Entonces lo único que hacíamos era que, bueno, sí, tenemos un call stack, pero tenemos uno que es implícito, que está utilizando el call stack de nuestra implementación recursiva del visitor. Entonces, en realidad, en vez de tenerlo como objetos que nosotros manejamos en particular, lo tenemos como variables locales de nuestro intérprete. Entonces, acá quizás hay más frames en el medio, hay más stack frames en el medio, pero básicamente tenemos para cada activación de nuestro lenguaje host de visit method, vamos a tener nuestras variables que van a representar el estado de nuestro intérprete. Entonces tenemos como una mezcla ahí. Como decía, el estado está guardado en variables locales, usamos exactamente el mismo stack y de vuelta, esto lo repetí. Esto depende mucho de los features que tenga el lenguaje host. El lenguaje host nos va a permitir hacer algunas cosas u otras. Por ejemplo, una de las cosas que nos va a limitar es qué pasa si nuestro lenguaje está pensado estamos haciendo un lenguaje funcional a la Haskell o a la Scheme, donde queremos que tenga un montón de niveles de recursión. Bueno, si nosotros usamos un intérprete así y nuestro lenguaje host no es tan amigo de tener un stack tan profundo, nos va a pasar que va a limitar a lo que podamos hacer en nuestro lenguaje que desarrollemos. Entonces eso, o por ejemplo si no soporta non-local returns o excepciones, bueno, eso nos va a limitar. Esa es una implementación. Otra implementación simple, que también se usa un montón, se usa hasta que se demuestra lo contrario, digamos, hasta que se ve que no sirve más, es que vamos a tener objetos, vamos a tener estructuras, vamos a tener alguna reificación del stack en nuestro lenguaje, lo vamos a tener, digamos, en el lenguaje host, vamos a tener una estructura con los elementos y la vamos a alocar
ya sea usando malloc o new, para cada alocación. Y después lo que vamos a hacer es básicamente mantener una lista enlazada de esto y agarrar el stack que nosotros teníamos implícito y separarlo en objetos. En objetos, digamos, dentro de nuestro lenguaje host, ya sean objetos, structs, una lista, lo que fuera. Esto está bueno porque nos permite reutilizar todas los features que tenga nuestro lenguaje host. Si nuestro lenguaje host ya tiene un garbage collector, nosotros vamos a tener, no tenemos que preocuparnos por gestionar esta memoria, sino que bueno, lo vamos a usar como un objeto más. Esto está muy bueno también porque nos permite manejar ya que nuestro stack de nuestro lenguaje que estamos escribiendo sea distinto y tenga los features que nos quiera. El problema de esto es que vamos a estar alocando objetos, ya sea por malloc o new, y los vamos a estar desalocando, ya sea por un free de forma explícita o dejando el garbage collector todo el tiempo. Y eso depende si puede ser malo para la implementación de nuestro lenguaje, si nuestro lenguaje, por ejemplo, tiene muchos métodos chiquititos, porque puede ser que estemos desarrollando algo que tenga muchas activaciones de método, entonces nos vamos a estar haciendo mallocs y free, o haciendo new y dejando objetos y forzando el garbage collector todo el tiempo. Entonces eso puede no ser bueno. Y acá hay una cosa interesante, que es que bueno, normalmente cuando nosotros venimos ejecutando uno, vamos a saltar al siguiente, o en realidad y al revés, cuando hacemos return de este, vamos a seguir ejecutando este. Y algo que pasa es que cuando nosotros usamos malloc y new, o la alocación de objetos que fuera, es que estos objetos pueden estar cerca o pueden estar lejos, y bueno, y eso afecta bastante la performance del heap. Esa es una forma. Esto, hay un montón de lenguajes que trabajan de esta manera, permite muchas ventajas. Y otra siguiente alternativa es tenerlo todo en un stack continuo, que nosotros alocamos un gran pedazo de memoria, y lo que hacemos es, en ese stack, que puede ser tanto implementado como un gran byte array, digamos, como un gran array de bytes, y nosotros lo interpretamos como queremos, o usando alguna estructura de más alto nivel. Nos usamos un stack, una colección stack, y vamos pushando y popeando cosas, pero sabemos que los métodos, o las activaciones de métodos, mejor dicho, van a tener un determinado tamaño, y vamos a decir, bueno, los primeros 5 en el stack, porque crece hacia abajo, es la convención que estamos usando, los primeros 5 para abajo son la activación anterior, y vamos a tener un puntero al anterior, o sabemos el tamaño de esto, entonces sabemos que todos tienen el mismo tamaño, y sabemos que bueno, para ir al llamador de este hay que hacer 5 para atrás, o tenemos un puntero para atrás, y de esa manera vamos manejando. La única diferencia con el anterior es que vamos a ir manejando nosotros cómo se van alocando, digamos, los distintos activaciones, los distintos stack frame en el medio. El problema heavy que tenemos es que ahora tenemos un objeto, una estructura, lo que fuera, que está implícita, digamos. Entonces perdimos la abstracción del stack. O sea, ¿cuál es el stack actual? Y bueno, hay que fijarse más o menos, porque hay que empezar del tope y buscar, empieza hasta acá. Ya es más complicado, ya no hay una cosa que le podamos delegar, sino que bueno, tenemos que construir ese concepto por arriba. También se puede hacer y se puede rapear esto con objetitos, digamos, que le terminan pegando al stack. Por supuesto está bueno porque no tenemos que de alocar los objetos o liberarlos, y además están uno al ladito del otro, y está bueno. Y esto además tiene un feature que no lo dijimos acá, pero que es similar, nos va a hacer más feliz la existencia cuando querramos generar código de máquina y compilar nuestro lenguaje directamente a código de máquina, porque se parece mucho más a la estructura que tienen las activaciones de método en el procesador. Un comentario interesante que es, bueno, ya empezamos a tener toda una infraestructura para tener la activación de métodos, la activación de cada uno de los métodos que vamos ejecutando en el stack, ya sea en cualquiera de sus sabores. Lo que también podemos hacer ahí es empezar a guardar los valores de las subexpresiones. Por ahora los valores de las subexpresiones, como estábamos usando un stack implícito, lo estábamos guardando en las variables
de nuestro visit, acá visit nodo envío mensaje, visit el más, y íbamos guardando los valores intermedios a mí. El problema que tiene eso es que, bueno, para encontrar el estado del programa tenemos que debuguear el lenguaje, digamos, host. Y dependiendo de lo que queramos hacer, eso nos puede poner unas limitantes u otras. Entonces, la alternativa a eso es guardar estos valores intermedios también en el stack de nuestro lenguaje. Entonces, la primera idea, que es la más simple, de vuelta tenemos lo mismo, es guardar las subexpresiones en el intérprete, en variables del intérprete, era lo que yo les decía antes, tendría que haber usado esta ppt, me olvidé. Entonces, bueno, lo que está buenísimo esto porque es una solución simple, o sea, es realmente clara y funciona muy bien con implementaciones recursivas del intérprete. Pero bueno, se complica un poco si después yo quiero, por ejemplo, construir un debugger para el lenguaje que estoy desarrollando o, por ejemplo, quiero hacer algún tipo de introspección dentro del lenguaje que estoy desarrollando. Esa es una alternativa, es común hacerlo de esta manera y solo meter en el stack de activaciones los argumentos hacia el nuevo método, pero no los valores intermedios. Y la otra alternativa es guardar también todos los valores y subexpresiones en el stack. Por ejemplo, cuando visitamos el 1 vamos a pushar el 1 al stack, después cuando visitamos el 6 vamos a pushar el 6 al stack y cuando ejecutamos la suma, lo que va a hacer es popear el primer resultado para usarlo como el valor de la izquierda, popear el segundo para usarlo como el valor de la derecha y retornar eso. Quizás, y bueno, hay alguien en el medio después acá, el que llama que falta acá, que va a volver a pushear este resultado para poder usarlo en el por. Entonces esto ayuda mucho a hacer una implementación del debugger, complica cuando nosotros debuguemos el intérprete, o sea, simplifica implementar el debugger de nuestro lenguaje nuevo, pero complica el debugger de hacer debug de nuestro visitor, de nuestro intérprete. ¿Por qué? Porque ya el estado no está más en variables, sino que está en nuestro stack, que se va modificando y bueno, complica. Entonces tiene ventajas y desventajas y bueno, uno va decidiendo que usar uno o el otro. Uy, se abrió la máquina. Ahí está. Eso fue difícil. Entonces, la idea básicamente que tenemos conceptualmente que las activaciones de los métodos están organizados en un stack. Este stack va a guardar el estado de ejecución de nuestro programa. Lo vamos a aprovechar para guardar más información que necesitemos. Y bueno, por supuesto, distintas variaciones de diseño, distintas ideas que acá solo las nombramos, pero bueno, ahí tiene cada una interesantes planteos. Tiene cosas a favor y cosas en contra, como siempre. Y bueno, y es interesante pensar qué hacemos con las subexpresiones, si hacemos algo o no hacemos nada. Pero bueno, no hacer nada también es una decisión que puede traer sus consecuencias. Y esto se colgó. Ok. Bueno, entonces ahora esto era lo que queríamos contarle un poco de la idea de... Uy, no, eso no quería. Ahí está. De la activación.